Muy buenos días tengan todos. Hay como un miedo por aquí, porque está solita la... Pero bueno, mucha gente está cumpliendo quizás con las normas prescritas al respecto. Queridos hermanos, reciban un saludo cordial en este Día del Señor. Dios ha querido reunirnos en torno a este altar para celebrar como una sola familia cristiana esta Santa Misa del tercer domingo de Cuaresma. Demos gracias a Dios. Para hoy estas son las intenciones. Que Dios bendiga al Papa Francisco, a todos los obispos, sacerdotes y a todo el clero católico. En honor a la Virgen de Altovista, para que proteja a nuestro querido país Aruba. En honor a la Santísima Trinidad y Virgen de Fátima, para muchas bendiciones para Noel Cuero, que cumple años. Dios misericordioso y nuestra Madre Santísima sigan bendiciéndolos en la salud de Célimo y Cristina Troches y demás enfermos. En acción de gracias a Dios Todopoderoso por las bendiciones de la familia Villamizar y por la salud de todas las familias del mundo y el bienestar de todos los niños. En honor a la Santísima Trinidad, para que siempre ilumine y bendiga a Liz Romero y a toda la familia Romero Alarcón. Para dar gracias a Dios y pedirle salud espiritual y corporal y por éxitos de proyectos. Por la salud y conversión de los hermanos Fuentes Ramírez. Por el eterno descanso del alma de los difuntos Leonel Vergara, Carmen Tulia Vergara y Narelis Torres, por el eterno descanso de Ligia María Troches y demás difuntos de la familia Troches Vélez, por el eterno descanso del alma de Melania Verhelst de Texier y los difuntos de la familia Texier y Verhelst, por el eterno descanso del alma de Luis Enrique Coronado Pérez y todas las almas del purgatorio, por el eterno descanso del alma de Joaquín Aristizábal en su 2º aniversario y por el de su esposa en el 3er aniversario, y por los difuntos de la familia. Felicia Ramírez, Helio Cubillán Ramírez, Antonio Cubillán Ramírez, Jeandret Herman y todas las almas del purgatorio, que descansen en paz. Norman José González, recordando 2 meses de su fallecimiento. Por todas las almas del purgatorio, especialmente a todas aquellas que más necesitan de tu misericordia, Señor. Por nuestros parroquianos, quienes se fueron delante del Señor llenos de fe. Rudolfo Eduvigis Edwin Dirks, Luisito Rudolf Roy Olive, Suinda María Maduro Jacobs y Frederick Efraín Trump. Hoy llegamos a la mitad de esta etapa cuaresmal. Las lecturas nos invitan a fijar nuestros ojos y nuestra vida en Dios, quien es la fuente de la vida. En este mundo tan materializado, hemos perdido el conocimiento auténtico de Dios. Hoy nosotros, como el pueblo de Israel, seguimos sedientos de Dios. El Señor nos presenta el signo del agua y su valor para la vida. El agua que da la vida eterna. Busquemos la roca que nos salva, entrando en su presencia para fortalecernos cada vez más en la gracia recibida en nuestro bautismo. Sedientos y hambrientos de este alimento celestial, iniciemos la celebración de esta Eucaristía con el canto de entrada. Pongámonos de pie.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Soy pecador, ten piedad de mí. Soy pecador, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Soy pecador, ten piedad de mí. Soy pecador, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Soy pecador, ten piedad de mí. Soy pecador, ten piedad de mí. Oremos. Oh Dios, autor de toda misericordia y toda bondad, que nos diste como remedio para el pecado, el ayuno, la oración y la limosna. Mira con agrado nuestra humilde confesión, a quienes nos sentimos oprimidos por nuestra conciencia, levantándonos siempre con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos sed, danos agua para beber. La sed es la prueba más dura de los que viajan por el desierto. Para el pueblo en marcha, Dios es la roca, en quien pueden confiar y la fuente de agua vivificante. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo, torturado por la fe, fue a protestar contra Moisés, diciéndole: nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado.
Moisés aclamó al Señor y dijo: ¿qué puedo hacer con este pueblo? Solo falta que me apedreen. Respondió el Señor a Moisés: preséntate al pueblo, llevando contigo algunos de los ancianos de Israel. Toma en tu mano el cayado con que golpeaste el Nilo y vete, yo estaré ante ti. Sobre la peña en Horeb, golpea la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel y puso por nombre a aquel lugar Masa y Mérida, por el rebelión de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor, diciendo: ¿está o no el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosles gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor. Nos dice: no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Por medio de Cristo, que murió por nosotros, Dios ha derramado en nuestros corazones todo lo que anhelamos con sed ardiente: fe, esperanza en el futuro que Dios nos ofrece, el Espíritu de amor. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia en la cual nos encontramos. Por Él podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. La esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en Cristo, que murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Palabra de Dios. En ella
Señor, tú eres el Salvador del mundo. Dame tu agua viva para que no vuelva a tener sed. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides a beber a mí, que soy samaritana?» Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él y sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido 5 y él de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora y ya está aquí en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Soy yo el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos
y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Maestro, come. Él les dijo: yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo: levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo les envié a cosechar lo que no había trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra, y decía a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de veras el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Vamos a escuchar un mensaje de nuestro obispo Luis Antonio Seco. Segundo mensaje del obispo de Williamstadt, 14 de marzo 2020. A todos los sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos del obispado de Williamstadt. 6 islas unidas en Cristo. Apreciables hermanos, reciban un saludo de paz y unión en este tercer domingo de Cuaresma, que nos invita a todos a abrir nuestros oídos y corazones a Dios, la palabra de Dios, y que nos permite entrar en diálogo profundo con Jesús, así como Él hizo con la mujer samaritana, que después de llegar cansado del viaje se sentó en el pozo y le pidió agua para beber. Cita bíblica, Juan capítulo 4, versículos 5 al 42. Jesús, que nos da también el agua viva, que lava nuestros pecados y renueva nuestra humanidad. Estoy enviando este segundo mensaje del obispado después de tomar nota y escuchar a las autoridades locales y Organización Mundial de la Salud a informar en su tercer día en relación al COVID-19 o coronavirus. Y pido a ustedes para que tomen en cuenta lo siguiente.
seguir las normas que todas las autoridades locales emiten periódicamente en los medios de comunicación, como son radio, televisión, rueda de prensa y y periódicos. Vuelvo a recordar la práctica sin falta de las reglas que el obispado publicó en su primer mensaje, el día 1 de marzo. Posteriormente se lo vamos a dar a conocer. En relación al momento de estar acá en la celebración de la Santa Eucaristía. De una manera particular pido para hacer uso del discernimiento, para tomar las medidas preventivas y responsables para todas aquellas personas que están pasando quebrantos de salud, que puedan tener síntomas de gripe o síntomas de gripe, específicamente la tos. Se les recomienda quedarse en casa y cumplir con los deberes religiosos, siguiendo la Santa Eucaristía por la televisión, por Facebook o radio. Esto también cuenta muy especialmente, o se recomienda muy especialmente a los ancianos en particular. Y también a cada uno de nosotros se nos recuerda cuidarnos en salud. Esto no es solamente para evitar la difusión del coronavirus, sino también para tener la salud, conservar la salud de manera general. Como subobispo que los resguarda, que los cuida, él va a seguir en contacto con nosotros, va a seguir en contacto con el pueblo y con el gobierno local de cada isla, y en particular con cada uno de los párrocos de las parroquias, de los pastores de la parroquia. Él manifiesta su confianza en que todos juntos, siguiendo fielmente las directrices, podamos reaccionar de una manera adecuada en esta situación de salud delicada. Si es necesario, que vendrán medidas adicionales para el bienestar de todos, va a tomar directamente la comunicación de la manera correcta a través de las parroquias, en este caso del vicario también de Aruba. Hermanos, en toda situación difícil de la vida, recordemos que Dios está siempre con nosotros. Por eso debemos aprovechar este tiempo de Cuaresma para escuchar su palabra, para rezar con más fervor, ayudar al prójimo en sus necesidades y no olvidar las obras de misericordia. Que el Espíritu Santo siga acompañando nuestros gobiernos y todas aquellas personas dedicadas a través de su talento, como doctores, enfermeros, voluntarios, que tienen la responsabilidad para tratar este virus de una manera más efectiva y posible. Invito a todos para que recen en casa, en familia, todos los días hacer oración. En particular sugiere la emitida por el Papa Francisco, que nos prepare para superar el momento difícil aquí de nosotros y toda la humanidad. Que la Virgen María dé salud a los enfermos, pedimos por nosotros. Su servidor, en Jesús y María, Luis Antonio Seco, de la Orden de San Juan Bosco, obispo de Williamstadt. Voy a permitirme ahorita para que hagamos la oración sugerida por el Papa Francisco,
en particular por lo de la oración del Papa a la Virgen ante la epidemia del coronavirus. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tu salvación del pueblo romano, sabes de que tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría a la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. En relación a esta comunicación, queremos de una vez informarle que para el momento del Padre Nuestro, recordemos no tomarnos de las manos como normalmente lo hacemos, y los jóvenes y niños en esta ocasión, hasta que hayan nuevas medidas, no van a subir al altar en relación a lo mismo. ¿Ok? Nos ponemos de pie. Creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Instruidos por el ejemplo de Jesús el Señor, que en el desierto se entregaba a la oración, oremos también nosotros con insistencia a nuestro Dios. A cada intercesión respondemos: Señor de vida, escucha nuestra oración. Para que todos los fieles, por medio de las penitencias y prácticas cuaresmales, sean purificados de sus culpas y vean fortalecida su vida cristiana, roguemos al Señor. Para que todos los pueblos alcancen la paz, la tranquilidad y el bienestar necesario y puedan así buscar más fácilmente los bienes del cielo, roguemos al Señor. Para que el Señor conceda su fuerza a los que se ven tentados o se sienten turbados. Infunda el deseo de la conversión a los pecadores y otorgue el consuelo del cielo a los que están tristes o abatidos. Roguemos al Señor. Para que infunda en todos nosotros el deseo de una verdadera conversión, a fin de que nos preparemos a celebrar debidamente el sacramento pascual de la penitencia. Roguemos al Señor. Señor nuestro, fuente de todo bien, que nunca dejas de ofrecernos el agua viva de la gracia,
que brota de la roca que es Cristo el Salvador, escucha nuestras oraciones y concédenos el don del Espíritu para que manifestemos con valentía nuestra fe y anunciemos con gozo a nuestros hermanos las maravillas de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Hemos terminado la liturgia de la palabra. Damos inicio a la liturgia de la Eucaristía con la presentación de las ofrendas. Cada Eucaristía es una celebración de fe y esperanza, porque Dios se hace presente ahora entre nosotros como prenda de nuestra resurrección y del retorno glorioso de Cristo. Demos gracias al Padre por ello. Agradecemos a todos nuestros hermanos al momento de la colecta por su generosidad para los gastos de la parroquia. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al pedir agua a la samaritana ya había infundido en ella el don de la fe, y de tal manera quiso estar sediento de la fe de aquella mujer que encendió en ella el fuego del amor divino. Por eso te alabamos y te damos gracias. Y unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos tu gloria cantando sin fin. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. De darnos la paz, pero hacemos de esta forma: ponemos la mano en nuestro corazón y con la cabeza decimos la paz con ustedes, ¿no? Pero podemos cantar, podemos cantar.
Miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno.
Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor, que viva y reina por los siglos de los siglos. Amén. Medidas del Obispado de Williamstadt relacionado al virus COVID-19 coronavirus. Williamstadt, 29 de febrero 2020. Hermanos, todos conocemos la preocupación que existe en torno al mundo, en todo el mundo en relación al virus COVID-19. Para el momento de este comunicado, el virus no había llegado a Curazao. Hace mención de eso. No hay motivo para crear pánico. Soy de la opinión que la mejor acción es actuar o trabajar sobre la prevención. En el marco de esta situación, sugiero algunas medidas de prevención dispuestas para todo el obispado de Williamstadt, es decir, Curazao, Aruba, Bonaire, San Martín, San Eustachio y Saba. Decreto que a partir del día 1 de marzo 2020 hasta un próximo aviso. Primero, no se recibirá la Santa Comunión en la lengua sino en la mano. Segundo, solamente el sacerdote que celebra la misa tomará la sangre de Cristo del cáliz. Tercero, no se darán las manos a la hora de dar el saludo de la paz. Cuarto, no se usará o dispondrá del agua bendita en la entrada y salida de la iglesia. Recuerdan, el lavado de las manos frecuente con jabón o con sanitizer que contenga por lo menos 70% de alcohol. Recuerden toser o estornudar utilizando servilleta de papel y desecharlo al momento de usarlo. Y otra manera es hacerlo a nivel del ángulo del codo. Ya todos conocemos la manera de hacerlo. En caso de sentir síntomas gripales, deberá permanecer en la casa y contactar telefónicamente a su médico de casa. Recuerden, no es motivo para crear o caer en pánico, solo cumplir con las medidas de higiene indicadas como cuidado personal. Se debe manejar solo información emanada de las instancias oficiales de gobierno, la cual dará la información necesaria de esta situación y de esta manera mantener la calma y tranquilidad, manejar la información correcta y asegurar que la comunidad esté preparada con la ayuda de Dios de presentarse cualquier eventualidad. Les pido oración por todos los enfermos del mundo y para todas las personas que cuidan dichos enfermos. Ustedes siempre estarán en mis oraciones. Firma Monseñor Luis Antonio Seco, de la Congregación San Juan Bosco, obispo de Williamstadt. Esto es la primera carta que se emitió a partir del 1 de marzo. El pastor Joseph Pell, junto con el área de Unión y Comunión de la Parroquia Virgen de Fátima, tiene el honor de invitar a todos los fieles y al pueblo de Aruba en general para participar en el Retiro Espiritual Cuaresmal 2020, que va a realizarse el sábado 21 de marzo de 9:30 a 2 de la tarde, comenzando con exposición del Santísimo, el Santo Rosario a las 7:20 de la mañana y seguidamente la Santa Misa a las 8 de la mañana. Como ya le dije, el retiro comienza a las 9:30. Y el tema que va a ser tratado es ¿qué es la Cuaresma? En los oradores será el diácono Michael Nicolás,
que fue el mismo que impartió el primer retiro, y el candidato a diácono Gregory Goodhead-Drag. Deben recordar venir con papel para escribir, bolígrafo, cualquiera, y para hacer sus propias anotaciones. El último día para inscribirse es el 17 de marzo. Para registrarse pueden tomar contacto con la señora Niva Cruz en el teléfono 593-1951 y Noris Ramírez en el 561-5417. El día viernes 20 de marzo tenemos el Vía Crucis a las 6:30 de la tarde. Recuerden que este Vía Crucis es acompañar a Jesús espiritualmente en ese camino al Calvario y luego a su sitio de muerte. El día viernes 20 va a ser rezado en el libro Provida. ¿Quién es José? San José, el papá adoptivo de Jesús, esposo de María, patriarca y protector de la Santa Iglesia Universal. Su fiesta va a ser el día jueves 19 de marzo, donde se celebrará la misa solemne a las 7 de la noche, aquí en Dakota, en la iglesia. Invita a todos sus devotos y pueblo de Aruba en general a asistir sin falta a su novena y a la fiesta en honor a San José, un ejemplo famoso de santidad. Los parroquianos y todo el pueblo de Aruba queda cordialmente invitado para asistir a la ceremonia en la fiesta de Asunción, a la adopción espiritual de un niño que vaya a nacer. Eso va a ser, ya muchos lo conocen, pero es una promesa que se hace para hacer oración durante los 9 meses que dure el embarazo para un niño, un bebé que esté en peligro de vida en el vientre materno. Esto va a realizarse con la Santa Misa el miércoles 25 de marzo a las 7 de la noche, por supuesto aquí en la iglesia. La Parroquia Virgen de Fátima ya algunos años tiene la tradición de la bendición de los corderos en la fiesta de Pascua de Resurrección. La venta va a ser a través de ticket de los corderos. La venta de los corderos va a ser a través de ticket con un valor de 10 florines en el rincón del libro. O se pueden acercar a la comunidad, a los miembros de la comunidad Totus Tus. El día Jueves Santo, después de la Santa Misa, se repartirá los corderos debidamente con sus tickets de compra. La bendición de los corderos se va a realizar el sábado de Aleluya. Me imagino que es a las 8, ¿no, Padre, en la misa? A las 8 de la mañana el sábado de Aleluya. La Escuela de Evangelización Monseñor Van den Veen Seppenfeld Aruba anuncia el curso de Felipe, que va a tomar lugar en el Centro Pastoral de Santa Cruz en los fines de semana 27, 28 y 29 de marzo. Todos quedan cordialmente invitados. El grupo de oración de la Señora de la Salette invita a todos sus devotos y grupos de oración para el jueves 19 de marzo a las 6, de 6 a 7, a rezar el Santo Rosario en la capilla y luego la misa acá en la iglesia. El pastor Joseph Pelk, junto con su orden de Polonia, la congregación de San Miguel, pide para que todos nos unamos en una cadena de oración comenzando, eso comenzó ayer 14, a las 8:30 de la noche. Va a seguir todos los días para que se recen juntos el Santo Rosario y pida por la intercesión y protección de San Miguel Arcángel para esta situación aquí en Aruba y las 5 islas hermanas en la diócesis, dentro de la diócesis. Y también para el mundo entero que está pasando por esta situación difícil. Debemos rezar y pedir a Dios y a nuestra Virgen Santísima, a nuestra Madre Santísima y todos los santos
para que este virus, coronavirus, no vaya a tomar posesión en estas islas, en nuestras islas. Y a través de la oración sabemos que vamos a impedir que esto que no se realice. Es decir, sabemos que tenemos la fe y la confianza y la mejor arma es la oración. Y la fe y la fuerza de la oración en unión. Así que quedan todos invitados para las 8:30 todas las noches el rezo del Santo Rosario. Aquí viene una petición. Tenemos el armario que se le hace la entrega en la parroquia a las personas para ayudarlo. En el renglón de alimentos y eso está vacío. Y tenemos la tarea de llenarlo. Eso es lo que nos pide la parroquia. Así que tenemos dispuesto cestas en toda la entrada de la iglesia para que la llenemos. De pronto no es la hora que venimos a misa solamente, podemos pasar un momento dado que sabemos que está la iglesia abierta y poner nuestro granito de arena. No nos olvidemos de estas personas que están pasando necesidad y que necesitan de nuestra ayuda, que podemos dársela. Entonces le pedimos de corazón esa en particular. Como escuchamos los avisos, en cierto tenemos que tomar las cosas con nosotros, no entendemos de cómo y viene así que epidemia y coronavirus, pero como ustedes saben, cuando nos unimos en oración, Dios, que es nuestro Padre, que es rico en misericordia, siempre está escuchando la oración de las gente humildes. Y como ya estamos viviendo un tiempo de Cuaresma, tiempo de cambiar, de volver, empezar de nuevo, como Jonás fue enviado a una ciudad grande, a Nínive, y en 3 días estuvo caminando, avisando, si ustedes no cambian la vida, si no se acercan a Dios, toda la ciudad va a ser destruida. Y nosotros, como nuestros superiores de Polonia nos mandaron, yo también, no que todos tenemos que venir a la misa a rezar juntos, no. Yo voy a estar a rezar aquí en la iglesia, ustedes en la casa, en la familia, rezamos juntos rosario a las 8:30, pidiendo a Dios para que tenga misericordia con nosotros y para que más que nada seguimos viviendo sin miedo, con la presencia de Dios, con la presencia de Jesús que realmente está vivo entre nosotros, más cuando estamos participando en la Santa Eucaristía. Así nos unimos en la oración, ustedes en la familia, en la casa, a las 8:30 de la noche, yo me doy también un rezo aquí en la iglesia y así pedimos Dios nuestro Padre que tenga misericordia con nosotros. Bueno, el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Ahora cantamos. Humildemente rogamos a Dios que encienda a Satanás, a tu San Miguel Arcángel.